Es decir, el reportero de la fuente policíaca llega al lugar del accidente y toma nota del número de accidentados, de lesionados, de muertos, de cómo quedó el automóvil, en qué vía, en qué rúa, en qué calle viajaba, la hora en que se registró y qué dijo el perito de tránsito que levantó el peritaje, cuál fue su opinión de él, que no es verdad absoluta, pero al menos en ese momento el peritaje apuntaba a que el responsable era, ¿verdad? Ese es una nota, un texto noticioso y tiene que tener ese estilo. Lo mismo que si se va a la toma del presidente de la República y el reportero registra lo que se está sucediendo. Bien, quiero hacer un paréntesis para decirles que hay algunos géneros periodísticos en los que sí vale la pena, más bien está permitida tu opinión personal, pero vamos a hablar a final de la clase, en los últimos minutos, de ello. Nos vamos a estacionar un poco en el periodismo, porque como yo les advertí al principio de clase, es un campo laboral que no ha sido explotado y yo les garantizo que es una oportunidad de oro para quien se apasione por ello. ¿Por qué? Porque no necesitas ni siquiera un título. Qué bueno que tuvieras un título, pero no se necesita ninguna especialidad, ninguna preparación académica. Es decir, no necesitas ser ingeniero, doctor, médico para ser un periodista. Necesitas tener buena ortografía, es decir, buena gramática. Con eso se te abren las puertas para viajar a donde, como no tienes idea, para estar cerca de gente tan importante como nunca te habías imaginado, para vivir una aventura del periodismo que vale la pena. El periodista es una sagrada misión de vigilancia y es una profesión realmente apasionante. Bueno, hay un estilo que se llama coloquial. Ese ustedes lo conocen muy bien. En el taller de informática ustedes han practicado mucho el coloquial, ¿verdad? Cuando chatean, en sus casas también chatean con estilo coloquial y escriben con esa sencillez, con esa fluidez, con ese desparpajo, con esa libertad que les permite su juventud, el medio de comunicación que están usando y la confianza con las personas a las que se están dirigiendo. Y bienvenida esa manera de comunicarse. A mí en lo personal me causa mucho interés. No tan solo el coloquial de ustedes, de la computadora. Saben que también he tomado tiempo para escuchar al cholo, que es una subcultura que tiene un lenguaje propio, que pervive, es una realidad, sobre todo aquí en la frontera, en Ciudad Juárez, en cualquier otra frontera, el cholismo, los chicanos, palabras de jainear, wine, mapear, breca, puchar, voy para atrás, todas esas serie de palabras que forman una subcultura, las disfruto cuando las encuentro en la fuente de donde vienen. Como les digo, hay que conocer la lengua para poderla tergiversar, pero es una realidad ineludible el que existan estos modismos, estos extranjerismos, a veces estos barbarismos. Yo quiero que ustedes sepan que dentro del mundo de las lenguas
hay dos corrientes o dos escuelas, la de la inclusión y la de la exclusión. Es decir, la Real Academia de la Lengua Española tiene registrado exactamente el número de palabras y cuáles son las palabras aceptadas en el idioma castellano, en el idioma español, el idioma que nosotros hablamos. Bien, y para ellos y para todos los de la corriente o escuela de exclusión, ninguna otra palabra que no se encuentre en ese catálogo autorizado por la Real Academia es válida. Y son considerados como barbarismos. Y esos barbarismos nos limitan el lenguaje. Entonces, la escuela de la inclusión apoya a que se incorporen a nuestro lenguaje para que se enriquezca. La base o la justificación de esta petición es que, por ejemplo, nosotros, nuestras palabras, muchas vienen del español, del castellano, incluso otras del mismo árabe. Si usted dice naranja, es árabe. ¿Por qué árabe? Porque los árabes conquistaron a los españoles durante muchos años. Si usted dice haba, es árabe. Y los españoles nos conquistaron a nosotros, así que nosotros traemos un mestizaje de la lengua que podemos presumirlo ahora, es una riqueza. Sin embargo, como les digo, los puristas descartan todas esas palabras nuevas que pronuncié hace rato como barbarismos. Es más, no quieren ni siquiera que digamos pick-up, ni picnic, ni sándwich, porque son extranjerismos, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con el estilo didáctico. ¿Cuál es el estilo didáctico de la escritura? Es precisamente, como su nombre lo dice, didáctico, es la enseñanza. Y los docentes tenemos que hacer uso precisamente de este estilo. Y también los escritores. Profe, denos un ejemplo de dónde se utiliza este lenguaje. Lean ustedes una fábula y debe estar escrito con el lenguaje didáctico. Una parábola, una homilía, una misma clase debe ser redactada con sentido didáctico. ¿Qué es una fábula, compañeros? ¿Conocen algún fabulista? Tomás de Iriarte, Samaniego. Cada una de estas creaciones literarias tiene un mensaje, tiene una enseñanza. Esa es la fábula. Lo mismo que la parábola, nada más que en la fábula cobran vida los animales, como la zorra y el cuervo, como la tortuga y la liebre. Esas fábulas famosas, los animales hablan, incluso las cosas hablan, los árboles hablan, las piedras hablan, la rana habla. Y en la parábola solamente hablan las personas, pero igualmente tienen un mensaje, tienen una enseñanza, un aprendizaje. Las homilías y las clases son también un ejemplo del estilo didáctico de la escritura. A este estilo didáctico se le hermana otro estilo que se le llama literario. El estilo literario es obvio que pertenece a las obras literarias. Las obras literarias, profe, ¿tienen algún límite? Es decir, ¿existen reglas que sujeten a la palabra para los literatos? No. Realmente, cuando la letra desborda al literato, es cuando surge una obra literaria de excelencia.
que valga la pena guardar con letras de oro. Cuando la letra los desborda, cuando los mismos autores estiran las palabras, las comprimen, las desbordan, las transpiran, las emiten, las atrapan, las liberan, y así, gracias a esos literarios, hemos tenido obras tan fabulosas en la lengua castellana como el mismo Don Quijote de la Mancha, tal vez la obra literaria cumbre de la lengua española, así como Shakespeare también logró encumbrar la lengua inglesa con sus grandes obras, ¿verdad? Y en cada una de Hamlet o Romeo y Julieta, cada una de ellas están escritas en un estilo que se conoce como literario. La poesía, la novela, el teatro. La literatura la defino yo en base a las diferentes definiciones que he encontrado, porque sepan ustedes, compañeros, que definir matemáticas es sencillo, definir química es sencillo, definir gramática es sencillo, el arte de hablar y escribir correctamente un idioma cualquiera, definir historia es sencillo, el registro de los acontecimientos pasados, pero definir literatura es imposible, porque la literatura abarca todas las materias, porque la literatura no se puede atrapar. Por eso es que la definición más apropiada de literatura, desde mi punto de vista, es crear belleza con la palabra. Ese es el fin de la literatura. Fíjense cómo hemos hecho este viaje y este gran salto. Estábamos hablando del cholismo y de las palabras que utilizan los chicanos. Estábamos hablando de breca, de puchar, estábamos hablando de wine, de frajo, en fin, palabras que se utilizan en esa subcultura, y luego dimos el brinco hasta hablar de la palabra convertida en arte. Ahora sí me comprenden por qué les digo que después de que ustedes conozcan a la palabra convertida en arte, tienen libertad para escribir en la manera que lo hacen cuando chatean. Si ustedes leen y conocen las reglas ortográficas, yo creo que pueden tener libertad para destrozar el idioma como lo hacen cuando chatean. Pero si nos quedamos con el chateo, ese chateo se está reflejando ahora en la escritura normal de los jóvenes. Yo he visto los dictados, cuando reviso dictados, y están escribiendo en el estilo del chat o chateo, como se llame en la informática, ese estilo. Porque no saben, ya no saben escribir. ¿Cuántos libros lees al año? Le pregunto a uno de mis alumnos. No a ninguno de ustedes, a otros alumnos de otra preparatoria lejana a la que ustedes ocupan. ¿Cuántos libros lees al año? Y se quedan viendo unos a otros porque ninguno tiene el valor civil de decir, ¿sabe qué, profe? La verdad, yo no leo ni uno. Y no contesten, pero digan ustedes cuántos libros leen al año. Y en esa medida sabremos en qué nivel de gramática nos encontramos. Bien, hay otro